Buenos días, estimados colegas. Muchas gracias por acceder a este video del módulo 6 de gestión de servicios de TI. En este video vamos a ver el tema de análisis financiero de los servicios. Como ustedes bien lo saben, este módulo busca darles a ustedes una visión estratégica de lo que es la gestión de servicios de tecnología de información. De esta manera, hoy vamos a ver dos conceptos que son fundamentales. El primero es el flujo de caja proyectado y el segundo es el retorno de inversión. Ambos conceptos son fundamentales cuando se quieren tomar decisiones en lo que es la gestión de servicios de tecnología de información. Para ver estos dos conceptos vamos a ver el caso de estudio de la compra de un servidor para un servicio de tecnología. Este estudio de caso dice de la siguiente manera: el Departamento de Servicios de Tecnología de la compañía de chocolates está haciendo un estudio financiero para reemplazar el servidor en el cual está instalado su servicio Salesforce One, pues este no tiene la capacidad para permitirle a la fuerza de ventas implementar la estrategia de gestión de acuerdos de ventas y pagos de primas a clientes. Si ustedes recuerdan, este caso lo vimos en el video pasado y se trata de la compañía de chocolates que está implementando una nueva estrategia que consiste en proponerle a los clientes un plan, un acuerdo de ventas para que estos clientes, que normalmente son grandes superficies, cadenas de almacenes, cadenas de distribución, le ayude a la empresa de chocolates a vender más productos, a aumentar sus ventas, y de esta manera la empresa de chocolates pues está dispuesta a darle una serie de primas a los clientes que cumplan con estos objetivos de ventas. Entonces, dentro de este marco, esta empresa quiere reemplazar un servidor sobre el cual se alberga el servicio Salesforce One, que es el servicio que soporta esta estrategia de plan de acuerdo de ventas y pagos de primas a clientes. Entonces, sigamos con este caso. Dice: teniendo en cuenta que la compañía cuenta con un centro de datos propio, una de las alternativas más viables consiste en continuar albergando dicho servicio on-premise, para lo cual la compañía tendría que comprar un nuevo servidor. Un estudio técnico preliminar indica que la mejor opción sería el IBM SS824 y reemplazarlo en su centro de datos por el servidor actual. El precio de lista del servidor es de $18.420 y su tiempo de vida se estima en 5 años, después de lo cual tendría que ser reemplazado. El DST calcula que para asegurar la operación y mantenimiento óptimos de dicho servidor, respaldos, actualizaciones, administración, etc., sería necesario contratar ingenieros externos y se incurriría en un costo anual de $3.600. Se asuma que este valor se mantendría durante el tiempo de vida útil estipulado. Es decir, para este nuevo servidor se contratarían ingenieros expertos, se contrataría un recurso externo para hacer esta operación, este mantenimiento de este servidor. Luego dice: los beneficios financieros estimados del cambio del servidor serían 2 puntos. Primero, ya no incurrir en los gastos de mantenimiento del servidor actual, hecho por el personal interno, el cual es de $1.800 anuales. Es decir, el servidor actual es mantenido por el personal interno a la organización, pero para el servidor nuevo lo que se dispone o lo que se predispone es que se tenga un personal externo, un recurso externo que haga esa administración. Actualmente cuesta $1.800 para el servidor actual. Como lo leímos antes, para el servidor que se compraría, el personal externo costaría $3.600. Entonces, sigamos con los beneficios financieros. Segundo, la estrategia de gestión de acuerdos de ventas con clientes permitirá la expansión del negocio, es decir, la empresa podrá crecer, pero esta expansión sería únicamente a partir del segundo año. Aquí lo que quiere decir es que es el segundo año de este proyecto del cual estamos hablando, de la compra del servidor. Siguiendo con la lectura, dice: el área de gestión financiera cree que a partir de ese momento los ingresos adicionales serán aproximadamente de unos $200.000 por año. Ojo, aquí hago la aclaración, esos $200.000 es para el total del proyecto de gestión de acuerdos de primas con clientes. Enseguida dice: de estos ingresos se le puede atribuir al proyecto del cambio del servidor ingresos aproximados por $4,5
5% anual, al tener en cuenta el costo del servidor con relación al costo total de implementación de los acuerdos. Es decir, toda la estrategia de gestión de acuerdos de ventas con clientes y pagos de primas le va a traer a la empresa ingresos adicionales por $200,000 anuales. De eso, para este proyecto del cambio del servidor, se puede más o menos atribuir un 4,5% de esos ingresos, es decir, más o menos unos $9,000 anuales. Por último dice, para este ejemplo, analice el flujo de caja proyectado para el tiempo de vida del servidor y la tasa de rendimiento promedio alcanzada hasta el momento para cada uno de los 5 años, utilizando el método de retorno de inversión. Bueno, entonces comencemos por el primer concepto, que es el flujo de caja proyectado. Para el flujo de caja proyectado tenemos que tener en cuenta dos elementos. Primero es la entrada de efectivo y el segundo va a ser la salida de efectivo. Vamos a comenzar entonces por la salida de efectivo en el flujo de caja de servicios de tecnologías de la información. En esta salida de efectivo tenemos que tener en cuenta dos componentes principales. El primero son las inversiones y el segundo son los gastos. Ojo, la identificación y el cálculo de estas inversiones y estos gastos debe ser tenido a través de todas las actividades de la cadena de valor que vimos de ITIL 4. Es decir, no debemos enfocarnos únicamente en las actividades de diseño, obtención y construcción y transición. Digamos, los ingenieros somos muy dados a siempre enfocarnos en estas tres primeras actividades, sino que tenemos que también tener en cuenta la actividad de entregar y soportar. Es decir, las inversiones y los gastos deben identificarse a través de todas estas actividades de la cadena de valor para el servicio. Entonces, para las primeras actividades, para diseñar, obtener y construir y transición, vamos a identificar lo que se llama la inversión inicial o gasto inicial, que en inglés se llama Capital Expenditure. Normalmente en esta inversión inicial o gasto inicial vamos a tener en cuenta todas las inversiones de la empresa en activos fijos o en activos diferidos. A continuación, ya más adelante vamos a ver algunos ejemplos de estos activos fijos o de estos activos diferidos. Enseguida, una vez que el servicio entra a operación, en la fase o en la actividad de entregar y soportar, vamos a tener que identificar lo que se llaman los gastos de operación, que en inglés se llama el Operational Expenditure o el OPEX. La unión de estos componentes, del CAPEX y el OPEX, es lo que se llama el TCO, que en español se traduce como el costo total de adquisición del servicio. Entonces, la idea es que para nuestro flujo de caja, nosotros tenemos que identificar todas las salidas de efectivo relativas tanto al CAPEX, es decir, a las primeras actividades de la cadena de valor que van hasta la salida en operación del servicio, y también tenemos que tener en cuenta los flujos de salida de efectivo relativos al OPEX o estos gastos operacionales que se dan cuando el servicio efectivamente entra en operación. Entonces, algunos ejemplos de CAPEX y de OPEX. Dentro del CAPEX o esta inversión inicial vamos a tener componentes como hardware y licencias de software, desarrollo de software a la medida, adquisición de licencias de productos y paquetes ya preconcebidos como ERP, CRM, etc., instalación y construcción de servidores, construcciones de centros de datos, salarios de ingenieros para la construcción de servidores, despliegues, etc. En el caso del ejemplo que estamos viendo para la compañía de chocolates, pues el ítem que tendríamos en cuenta allí sería la instalación y la construcción del servidor. Bien, bueno, y más específicamente la compra del servidor. Enseguida, para los gastos de operación, tenemos también aquí algunos ejemplos. Allí se pueden tener en cuenta el mantenimiento de servidores y las actualizaciones de software, los costos de leasing, el pago de capital humano, empleados propios y contratos externos, costos de servicio outsourcing como mesas de servicio y pagos de servicios en la nube. En el caso de nuestro ejemplo vamos a tener sobre todo lo que es relativo al mantenimiento del servidor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro de este CAPEX muchas veces se hacen inversiones en activos fijos, como es el caso del ejemplo. La compañía de chocolates quiere comprar un nuevo servidor.
este servidor pues va a entrar al balance general dentro de la contabilidad financiera como un activo fijo. Tenemos que tener en cuenta que cuando un activo fijo es utilizado para generar ingresos, hay un desgaste normal o un desgaste natural de este activo fijo durante su vida útil, lo cual lleva a que el activo se deprecie. La depreciación debe reconocerse desde un punto de vista contable para calcular lo que se llama el valor contable del activo. Entonces, ¿la depreciación en qué consiste? La depreciación es simplemente reconocer desde un punto de vista contable ese desgaste normal que tiene el activo cuando el activo le ayuda a la organización a generar ingreso, cuando ese activo se utiliza para generar ingreso. Y como hay un principio que es clásico en la contabilidad, entonces toda generación de ingreso tiene un gasto asociado. Entonces, como el servidor ayuda a generar un ingreso, el gasto asociado que se le debe vincular a este ingreso que ayuda a generar el servidor, pues es la depreciación, es ese desgaste que tiene. Otra connotación que tiene la depreciación es que desde un punto de vista financiero puede ser vista como una especie de provisión para reemplazar el activo sin afectar la liquidez ni el capital de trabajo de la organización. Entonces, en finanzas, la depreciación juega un papel muy importante, especialmente en lo que se refiere a la elaboración de proyecciones financieras. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo hago la depreciación? Pues para hacer la depreciación tengo que tener en cuenta algo muy importante, que es la vida útil del activo. Esta depende de la naturaleza del activo. Entonces, en el caso colombiano, voy a dar el ejemplo de Colombia porque pues trabajo aquí en Colombia. Las leyes del Estado colombiano dan los tiempos de vida para diferentes tipos de activos. Entonces, por ejemplo, inmuebles, incluidos los oleoductos, tienen un tiempo de vida estimado de 20 años, según el Estado. Barcos, trenes, aviones, maquinaria, equipo y bienes muebles tienen un tiempo de vida de 10 años. Vehículos automotores, computadores y otros equipos de cómputo, que es donde estamos nosotros ubicados en TI, pues van a tener un tiempo de vida de 5 años. ¿Cómo calculo la depreciación? El método más utilizado en Colombia es la depreciación en línea recta, como se ve aquí en la figura a la derecha. ¿En qué consiste esa depreciación en línea recta? Básicamente en la figura que tenemos a la derecha tenemos la depreciación acumulada. Consiste en que para el tiempo de vida útil voy a asumir un desgaste que va a ser igual al valor del activo, en este caso para nuestro ejemplo sería el servidor, y vamos a dividirlo por el número de años de vida útil que se estima para ese servidor. Como lo vimos antes en el caso colombiano, para computadores y equipos de cómputo son 5 años. Entonces, si el servidor en el caso anterior nos valía alrededor de si el servidor por ejemplo nos vale $18,000, pues tendríamos que dividir esos $18,000 por los 5 años, y la depreciación por año sería pues precisamente ese monto dividido por 5. La depreciación acumulada pues sería la sumatoria de las depreciaciones de los años anteriores. Entonces, la depreciación en línea recta no es el único método que existe. También existe la depreciación acelerada, lo cual implica altos costos por depreciación en los primeros años de vida del activo. Esto se puede dar, por ejemplo, cuando se puede demostrar que el activo está siendo utilizado de una manera acelerada y que por lo tanto su tiempo de vida puede verse reducido. En el caso colombiano, para que una empresa pueda aplicar esta depreciación acelerada, debe pedir un permiso o una autorización a una institución del Estado que se le llama la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, para practicar este tipo de depreciación acelerada, la empresa debe poder, primero que todo, justificar por qué la va a aplicar, y segundo, debe pedir esta autorización. ¿Listo? Entonces, siguiendo con la depreciación, hay dos puntos que deben analizarse con respecto a este concepto. El primero es que la depreciación no afecta el flujo de caja de la compañía. ¿Por qué no lo afecta? Porque básicamente cuando se compra el activo fijo, pues ya se incurrió en una salida de efectivo. Por lo tanto, a través del tiempo, la depreciación no tiene por qué volver a implicarme
o por qué volver a impactarme ese flujo de caja de salida. Segundo, la depreciación puede ser que la empresa pague menos impuestos. Entonces, al pagar, ¿por qué? Porque puede hacer que la empresa pague menos impuestos, porque la depreciación es vista dentro del estado de resultados, como vemos en la figura, como un gasto. Y al ser vista como un gasto, pues me va a reducir mi utilidad operacional y de igual manera me va a reducir mi utilidad antes de impuestos, lo cual va a hacer que la empresa pague menos impuestos. Esto depende de la legislación de cada país. En general, por ejemplo, en la legislación británica y en la legislación colombiana funciona de esta manera, pero habría que ver pues, en cada uno de esos países cómo funciona, cómo se puede reconocer ese desgaste del equipo y si efectivamente se puede reconocer como un gasto, como en el caso colombiano. Entonces, lo que acabamos de ver es con respecto a las salidas de efectivo en el flujo de caja. Ahora vamos a ver las entradas de efectivo en el flujo de caja de servicios de tecnología. Normalmente esas entradas de efectivo en este flujo de caja corresponden a beneficios financieros. Dentro de los beneficios financieros tenemos dos tipos de beneficios financieros que pueden ser generados por un servicio. El primero es la reducción de costos, y esta reducción de costos está normalmente asociada a una efectividad o a una excelencia operacional. Dentro de esta excelencia operacional pues podemos tener varias causas. Primero puede ser la efectividad, y esto quiere decir simplemente que la organización ahora es capaz de producir un resultado o de alcanzar un objetivo a nivel operacional que antes no era capaz de alcanzar. Desde el punto de vista pues hay una reducción de costos. Segundo puede ser eficiencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la organización es capaz de ejecutar una actividad, producir un resultado o alcanzar un objetivo con los mínimos recursos posibles. Esto hace pues, que también haya una reducción de costos. Tercero es habilitación, y esto quiere decir que la organización puede ahora ejecutar una actividad que antes no se podía llevar a cabo. Por ejemplo, la automatización de una cierta actividad que me lleva también a reducir costos. Entonces, un primer beneficio financiero que me puede traer un servicio de tecnología es la reducción de costos. Un segundo beneficio financiero puede ser el hecho de producir nuevos ingresos, de traerle nuevos ingresos a la organización. Allí también tenemos tres posibilidades. La primera es aumentar la producción, es decir, aumentar el número de unidades vendidas o de servicios prestados, lo cual va a hacer que la organización tenga nuevos ingresos. El segundo es nuevos productos o nuevos servicios, que quiere decir a través del servicio de tecnología que voy a implementar, pues voy a poder generar nuevas líneas de producto para la empresa o voy a poder generar nuevos servicios que de igual manera también van a traer nuevos ingresos. Y por último tenemos expansión, que es a través de ese servicio de tecnología voy a poder ir a nuevos mercados, voy a poder ir a nuevos países, a nuevas ciudades, etcétera, lo cual también me va a ayudar a producir nuevos ingresos. Entonces ya vimos los dos componentes del flujo de caja, la salida de efectivo y la entrada de efectivo. Ahora vamos a ver el concepto de retorno de inversión o Return of Investment, ROI en inglés. El retorno de inversión básicamente también es conocido como la tasa de rendimiento promedio. Entonces, digamos que a nivel académico no hay una única definición de este método, es decir, no hay como un estándar que todo el mundo acepte y que todo el mundo implemente. Sin embargo, todas las definiciones que existen en los diferentes libros, en la literatura académica, lo que hacen es que buscan medir la rentabilidad de un proyecto dividiendo el beneficio que este proyecto genera por el monto de la inversión realizada. Entonces es la división del beneficio por la inversión. Entonces, por ejemplo, si yo me comprara una casa y esta casa me costara $300,000 y al cabo de un año yo fuera capaz de vender la casa por $330,000, yo podría decir que el ROI de esta inversión fue del 10%. ¿Por qué del 10%? Básicamente porque el valor final, que fue de $330,000, menos el valor inicial, que fue $300,000, me da $30,000. Al dividir yo estos $30,000 por la inversión inicial, que son $300,000, pues voy a tener que el ROI es del 10%.
Este caso que acabo de darles pues es un caso de un análisis, digamos, muy sencillo, y en tecnología los análisis son normalmente mucho más complejos, sobre todo nosotros que vamos a hacer análisis de este rendimiento promedio de una inversión, pero en nuestro caso el beneficio va a estar distribuido no solamente en un año, como el ejemplo que acabo de dar, sino que este beneficio puede estar distribuido a lo largo de varios años. De igual manera, la inversión también puede ser inicial o puede ser una inversión que también se vea distribuida a lo largo también de varios años. Entonces, por ello, en este curso, como el concepto se ve desde un punto de vista más complejo, entonces vamos a verlo cómo lo vamos a calcular de la siguiente manera. El rendimiento promedio se calculará dividiendo el beneficio neto promedio, que se calcula como el promedio de los flujos de caja netos menos la depreciación, por el valor contable neto promedio que que se calcula como el promedio del valor de la inversión menos la depreciación o la amortización acumulada. En este caso la amortización también tiene que ver con la obsolescencia que puede tener un software o que puede tener cualquier activo diferido que nosotros hayamos adquirido antes de la salida en operación del servicio. Bueno, entonces aquí tenemos la fórmula, tenemos que voy a utilizar el puntero, tenemos que este ROI pues va a ser este beneficio neto promedio de la inversión, como lo acabo de decir, dividido por el valor contable promedio de la inversión. Listo, y aquí tenemos el detalle de cada uno de estos conceptos, pero lo vamos a ver pues, a través de un ejercicio, y precisamente lo vamos a traer. El ejercicio es con respecto al caso que mencionamos al principio de esta presentación. Entonces, ¿de qué se trata este caso? El caso se trata efectivamente, fue el que vimos hace un momento, de la compañía de chocolates. En este caso de la compañía de chocolates, pues vamos a hacer un recapitulativo a través de esta diapositiva. Entonces, vamos a hacer el cambio de servidor. Este cambio de servidor, pues por un lado tenemos que tener en cuenta el beneficio neto promedio acumulado, y por otro lado la inversión inicial neta, pero el valor contable de esa inversión inicial neta como nos lo mostraba la fórmula. Por el lado del beneficio neto promedio acumulado, tenemos que tener en cuenta dos componentes. Por un lado los ingresos o el flujo de entrada de efectivo, y por otro lado los egresos. Dentro de la inversión inicial neta vamos a tener en cuenta primero que todo la inversión del servidor, que en este caso es de $18.420, y la depreciación acumulada, que va a ser lineal sobre 5 años, es decir, se va a depreciar a un ritmo del 20% anual. Enseguida, para los ingresos tenemos dos componentes. Primero es un ingreso que consiste en reconocer el ahorro del mantenimiento del antiguo servidor, que es de $1.800, es decir, ese antiguo servidor, pues como lo vamos a cambiar, como ese antiguo servidor va a dejar de funcionar, pues esos $1.800 ya no los vamos a tener que pagar. Por lo tanto, podemos reconocerlo dentro de nuestro flujo de caja como un ingreso, podemos reconocerlo como una entrada de efectivo para nuestro proyecto. Por otro lado, también tenemos como ingresos el 4,5% de los ingresos totales del plan estratégico, que es el plan de ventas, de acuerdos de ventas con clientes y pago de primas. Según el enunciado, gestión financiera había proyectado unos ingresos adicionales anuales de $200.000 a partir del segundo año. Entonces, para el caso del servidor vamos a poder reconocer el 4,5% de esos $200.000, es decir, alrededor de $9.000 anuales. Por el lado de los egresos, vamos a tener en cuenta los gastos de mantenimiento para el nuevo servidor, que ahora es un mantenimiento externo en outsourcing, que van a ser alrededor de $3.600 anuales. Bien, entonces, ese ya es el desarrollo, pero vamos a verlo cómo se hace a través de un Excel. Entonces, aquí tengo el Excel. Dentro de este Excel pues ya tengo en mis filas, tengo unos ítems. Entonces tengo la inversión inicial del servidor,
que va a ser mi CAPEX, va a tener el valor contable bruto, la depreciación acumulada y el valor contable neto. Enseguida voy a tener el valor contable promedio. Aquí voy a tener los elementos para el flujo de caja. Entonces voy a tener los gastos de servicio y mantenimiento del servidor, el OPEX. Voy a tener los ingresos proyectados. Voy a tener un flujo de caja neto que va a ser igual a los ingresos menos los gastos, y voy a obtener un beneficio neto que va a ser igual al flujo de caja menos la depreciación. Por último, voy a tener mi beneficio neto promedio y el ROI de mi proyecto. Entonces, en esta pestaña aquí tengo todos los elementos, los cuales fueron los que tomé del enunciado. Entonces vamos a comenzar. Primero que todo, tengo que calcular en un tiempo cero el valor del CAPEX. En este caso, pues es el valor de mi activo fijo, de mi servidor. Entonces va a ser igual a el valor que tengo del servidor en el precio de lista, que son $18.420. Enseguida voy a calcular el valor contable bruto del servidor. El valor contable bruto del servidor, pues básicamente es igual a el valor o a la inversión inicial. Es decir, el valor contable bruto no hace que no se modifique este valor a través de los diferentes años. Entonces esta celda de aquí la voy a fijar y la voy a copiar a través de todos los años, porque como acabo de decirlo, pues no hay un cambio del valor del servidor dentro de lo que es el concepto del valor contable bruto. Enseguida voy a calcular la depreciación para cada uno de los años. Ojo, aquí todavía no es la depreciación acumulada, sino es simplemente el desgaste que va a sufrir el servidor en cada uno de los años. Entonces, como voy a aplicar una depreciación lineal, es decir, que voy a tomar el valor del servidor, el valor contable bruto, y lo voy a dividir por el número de años. Es decir, que voy a tener una depreciación de $3.684. Y esto va a ser idéntico para cada uno de los 5 años. Ahora sí voy a tener mi depreciación acumulada, que es a través de los años, es la suma del desgaste total que ha tenido el servidor. Para ello, pues voy a hacer lo siguiente. En el primer año, pues la depreciación acumulada solamente corresponde al primer año. En el segundo año, la depreciación acumulada va a ser la suma de las depreciaciones de los 2 primeros años. Para el tercer año voy a tener una depreciación acumulada de los 3 primeros años. Y para el cuarto año, la depreciación acumulada es la depreciación de los 4 primeros años. Y en el quinto año, la depreciación acumulada va a ser la depreciación. Perdón, aquí pasó algo. Bueno, voy a corregir así. Va a ser la depreciación de los 5 años. Quiere decir que al cabo del quinto año la depreciación acumulada es igual a precio total del servidor. Ahora voy a calcular el valor contable neto. ¿Cómo lo calculo? Esto va a ser calculado pues simplemente restándole al valor contable bruto la depreciación acumulada. Entonces, al final del primer año, mi servidor, desde un punto de vista contable, ya no vale $18.420, sino al final del primer año va a valer $14.736, que corresponden pues a los $18.420 de la inversión inicial menos la depreciación del primer año que tuvimos. Esto lo voy a tener para todos los 5 años, lo cual hace que al final del quinto año, pues desde un punto de vista contable, el servidor se depreció totalmente y desde un punto de vista contable, pues su valor es igual a 0. ¿Listo? Enseguida, pues voy a calcular el valor contable promedio. Entonces, ¿por qué voy a tener ese valor contable promedio? Pues simplemente porque para calcular esta tasa de rendimiento promedio acumulado, que es lo que queremos hacer en este ejercicio, pues tenemos que tener en cuenta es el rendimiento promedio acumulado hasta el año en cual se está analizando,
dividido por el beneficio promedio, vamos a dividir el beneficio promedio acumulado realizado hasta el momento por el valor contable promedio acumulado. ¿Por qué? Porque, como lo dije hace un momento, los beneficios se van a distribuir a través del tiempo, a través de diferentes años, ¿sí? Y para cada año, pues yo tengo que tener en cuenta es el promedio del valor contable de mi activo y también el promedio de los beneficios logrados hasta ese año. Entonces, por eso vamos a comenzar primero que todo por el promedio del valor contable. Entonces, para el primer año, pues el promedio es el valor contable neto. Para el segundo año, pues yo voy a tener el promedio del valor contable neto de los 2 primeros años. El valor contable promedio para el tercer año va a ser igual al promedio del valor contable de los 3 primeros años. Para el cuarto año yo voy a tener el valor contable promedio de los 4 primeros años. Para el quinto año el valor contable promedio pues va a ser el valor contable de los 5 años. Bien, listo. Entonces ya tengo el valor contable promedio, que básicamente es el denominador de mi fórmula. Ahora tengo que calcular el numerador, que es el beneficio neto promedio de la inversión. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a poner sencillamente el valor de los gastos. ¿Cuánto es el valor de los gastos? El valor de los gastos de operación del nuevo servidor es igual a $3.600 anuales. El enunciado no me dice que haya una variación de esto, por lo que voy a asumir que a través de todos los 5 años pues voy a tener el mismo valor para estos gastos, ¿sí? No me dice el enunciado, como acabo de decirlo hace un momento, no me dice que haya ningún tipo de variación, por lo tanto lo voy a hacer de esta manera. Dentro de los ingresos proyectados pues voy a tener en cuenta 2 elementos. Primero, el ahorro del mantenimiento del servidor actual, el cual es de $1.800 anuales. Es decir, como por un lado estoy teniendo en cuenta los gastos de mantenimiento del nuevo servidor, por otro lado yo puedo reconocer el ahorro de no tener más el antiguo servidor como un ingreso para mi proyecto. Pero eso solamente, digamos, ese elemento es para el primer, va a ser para todos los años. A partir del segundo año, como lo decía el enunciado, yo voy a tener también estos $1.800 de ahorro de mantenimiento del servidor actual, pero además a eso le voy a sumar, si lo recuerdan bien, el 4,5% de los ingresos adicionales totales que va a generar este plan de primas de acuerdos con clientes. Entonces yo voy a tener estos 2 elementos. Repito, por un lado voy a tener el ahorro del mantenimiento del servidor antiguo y por otro lado va a tener el 4,5% de los ingresos totales que va a generar esta estrategia de acuerdos de ventas con clientes y de gestión de primas para esos clientes. Entonces, creo que aquí cometí una equivocación. A ver, veámoslo. No, estoy bien. Entonces, básicamente, en el segundo año ya no voy a tener únicamente los $1.800 de ahorro de mantenimiento del servidor antiguo, sino que voy a tener en total unos ingresos de $10.800. Por un lado, 1.800 del ahorro más $9.000 adicionales, que son el 4,5% de los $200.000 adicionales que va a generar este plan de acuerdo
este plan de acuerdos con clientes para incrementos de ventas. Copio esto a través de todas las celdas y aquí voy a tener mi flujo de caja neto. Entonces, para el primer año tengo un flujo de caja neto negativo, quiere decir que voy a tener más egresos que ingresos, pero a partir del año 2 mi flujo de caja es positivo, quiere decir que mis ingresos proyectados son mayores a mis gastos y por lo tanto a partir del segundo año mi flujo de caja neto va a ser de $7.200. Ok, ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular el beneficio neto. Ese beneficio neto va a ser igual al flujo de caja menos la depreciación. Claro, precisamente mi depreciación. Entonces aquí ya tengo la fórmula. Entonces para el primer año pues va a ser sencillamente el flujo de caja neto menos la depreciación que es de 3.684. Para el segundo año pues va a ser mi flujo de caja neto que es de $7.200 menos los $3.684 de la depreciación y así sucesivamente para el resto de años. Va a tener un valor de $3.516 ese beneficio neto. Enseguida voy a calcular mi beneficio neto ponderado. Ese beneficio neto ponderado lo voy a calcular por lo que dije hace un momento. Lo que yo estoy haciendo es calculando el rendimiento promedio acumulado para la compra de ese servidor, es decir, el ROI a través del tiempo. Entonces, para calcular yo este rendimiento promedio acumulado hasta el año que se está analizando, ¿sí? Por ejemplo, el año 3, entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir el beneficio promedio acumulado y este beneficio promedio acumulado pues lo tengo aquí, $516, y lo voy a dividir por mi valor contable promedio. Entonces, como todo lo tengo distribuido a través del tiempo, tengo que hacerlo de esta manera. Entonces, primero que todo, el beneficio neto promedio. El primer año va a ser de 3.484, para el segundo año va a ser el promedio de los 2 primeros años, el tercer año va a ser el promedio de los 3 primeros años, en el cuarto año va a ser el promedio de los 4 primeros años y para el quinto año voy a tener el promedio pues, de los 5 años, que es mi horizonte de proyección. Enseguida voy a coger mi beneficio neto promedio, como le dije en un principio, lo voy a dividir por mi valor contable promedio. Ok, y luego esto lo voy a copiar para tenerlo a través del tiempo. Así no, está bien calculado, lo único es que esto no debería quedar en rojo porque son valores positivos. Entonces, al ser valores positivos, no está bien calculado. Al ser valores positivos, pues deberían quedar en color negro normal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en los dos primeros años voy a tener un ROI negativo, pero a partir del tercer año voy a efectivamente a tener un retorno de inversión, voy a poder generar beneficios. Si yo quisiera graficar esto, pues lo puedo graficar de la siguiente manera. Voy a seleccionar los años y voy a seleccionar el ROI y luego voy a insertar un gráfico. Voy a escoger este tipo de gráfico, voy a decirle aceptar. Voy a tener aquí mi curva de ROI. Aquí, para que sea un poquito más visible, voy a agregar etiquetas de datos. Aquí tengo mi gráfica. Entonces, esta tabla que acabo de hacer en Excel es la misma tabla que ustedes van a encontrar aquí en la presentación. Esta misma tabla, para analizar un poco lo que pasó, se puede decir que entre el segundo y el tercer periodo la curva cruza la abscisa, es decir, el eje horizontal, lo cual se podría interpretar como que las inversiones producen rendimiento. Es decir, esta inversión comienza a producir efectivamente un rendimiento promedio a partir del segundo año. En un periodo de tiempo que está entre el segundo y el tercer año, esta inversión comienza a generar un rendimiento. Un ROI de 4,67
en el tercer año indica el porcentaje de rentabilidad que promedio acumulado el proyecto ofrece hasta el tercer año. Es decir, hasta el tercer año, por eso es que yo lo hago como un valor promedio, hasta el tercer año yo voy a tener un promedio acumulado de rendimiento de 4,67% total. ¿Listo? Así, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que en promedio se obtendría $4,67 por cada $100 que se hubieran invertido en el servidor. Si yo hiciera el análisis para el quinto año, yo lo que podría decir es que en promedio se obtendría $23,29 por cada $100 que yo haya invertido en este proyecto, en promedio, ¿sí? A través de todos los 5 años. Ahora, aquí hay que hacer una salvedad. Como no se tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, es decir, aquí no estamos viendo el valor presente neto, que es otro concepto financiero, es difícil establecer el valor real de ese monto para el tercer año como $4,67 o para el quinto año $23,29 al día de hoy. Entonces, después del tercer periodo de inversión, el ROI sigue aumentando, precisamente a causa de la depreciación. Como el servidor se está depreciando, el servidor se deprecia cada vez más, hay una depreciación acumulada, entonces esto hace que este ROI se vaya incrementando. Entonces bueno, muchas gracias, espero que este video haya sido de mucha ayuda y que les sirva para el proyecto que tienen que presentar. Cualquier duda no